Bienvenidos a todos. Después de un mes estamos de vuelta y no ha sido un mes de parón ni muchísimo menos. Ha sido un mes de mucho trabajo para poderos traer lo mejor. Es difícil trabajar, estudiar y ver un podcast solo, pero poco a poco lo vamos llevando adelante con el apoyo de la audiencia. Agradecer el apoyo con el podcast con Tomás. Muchísima gente ha visto el episodio y hasta un medio de comunicación nos ha escrito diciendo que lo ha visto. Sin más rodeos, vamos a empezar y hoy volvemos de nuevo en política. Hoy traemos a un diputado del Parlamento de Cataluña, en concreto del Partido Socialista de Cataluña. El invitado que llevamos hoy es nacido en el Vendrell, Tarragona, es graduado en Ciencias Políticas y en Derecho, aparte de otros másters, y él empezó militando en el Partido Socialista desde 2015 y ha sido el primer secretario de la Juventud Socialista de Cataluña en el Vendrell, del 2017 al 2021, y de la Juventud Socialista de Cataluña en comarcas tarraconenses. Ahora, diputado en el Parlamento de Cataluña por el Grupo Parlamentario Socialistas i Units per Avançar. Bienvenido, Cristian, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Ale? Un placer que estés aquí. Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Y bueno, no sé si te he presentado bien, lo he dicho todo bien. Yo creo que más o menos ya ha quedado claro, así que genial. Si quieres decir algo más, ¿no? Está bien. No, yo encantado de que me hayas invitado aquí, creo que la presentación se ajusta bastante a lo que es, así que adelante. Bueno, muchas gracias, Cristian, otra vez por venir. Te quería preguntar para la gente cómo empezó todo. Hemos dicho que ahora estás diputado en el Parlamento de Cataluña, eres de Tarragona. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo llegaste al Parlamento? ¿Y cuándo empezaste ya a militar en política? Pues mira, supongo que cada uno tiene una historia que es lo que te hace conectar con aquello que más te gusta, ¿no? Y supongo que la mía empezó más o menos en segundo de bachillerato con una profesora de historia que tuve que me enseñó y me ayudó mucho a interesarme por qué era realmente lo que hacía que la historia fuera hacia un sentido o hacia otro, ¿no? Ella mezclaba mucho lo que era la enseñanza de historia con la política, porque tiene muchísimo a ver, y eso fue quizás pues como el primer paso para interesarme por este mundo. Y a partir de aquí, nada, en el ámbito local, pues conocí al que en ese momento era el regidor, que ahora es el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez y demás, me afilié al Partido Socialista y poco a poco pues han ido pasando diferentes cosas, ¿no? Desde 2019, donde me dieron la oportunidad de ser regidor de mi municipio, que es una de las mejores y más grandes experiencias que uno puede tener, hasta la última en 2024, que al final pues confiaron en mí para ir en las listas del Partido Socialista, sacamos un buen resultado y ahí estamos de diputados en el Parlamento intentando ayudar en ese sentido desde la Comisión de Interior con todo lo que tiene que ver con la seguridad pública de Cataluña para intentar mejorar los datos de seguridad y para seguir interesándome por la política, en este caso desde la vertiente de la seguridad, que es muy importante. Ahora ya no eres regidor, estás en el Parlamento, pero aquí no hemos hablado casi nunca de política municipal y tal. Has dicho que es una experiencia inolvidable. ¿Cómo explicas qué es ser regidor de un pueblo? Supongo que era tu pueblo. Sí. ¿Cómo es empezar desde allí en el ayuntamiento? Porque es diferente a la política general, entiendo. Sí, es muy diferente. O sea, los mecanismos es verdad que hay muchas cosas que se parece la política municipal de la política autonómica en este caso, pero es muy diferente. Yo creo que la primera gran oportunidad que te da la política local es conocer bien tu municipio. Que eso es algo que parece algo normal, pero no suele pasar, que tú conozcas bien pues todo el entramado cultural, asociativo, histórico, patrimonial que puede tener tu municipio. Entonces yo creo que esto es una de las cosas más bonitas que aún en política le puede pasar, ¿no? Y a partir de aquí también es la política más cercana con la ciudadanía. O sea, es la política de que te llame tu vecina a las 8 de la tarde para decirte que tiene un problema con la basura y al final ese es el gran problema que tiene tu vecina y ser consciente o en este caso tener las herramientas para poder solucionarlo, yo creo que es la parte más bonita de la política, porque luego te puedes perder en grandes discursos o en tweets virales o en TikTok que tengan mucha afluencia de gente que lo vea, pero al final el hecho de poder arreglar los problemas diarios, cotidianos de tu gente y de gente que conoces y que es vecina o vecino tuyo, creo que es muy bonito y muy enriquecedor. Has dicho que tu afición a la política empezó con una profesora de historia. ¿Cuándo ya siempre has sido socialista? ¿Siempre te has identificado con el Partido Socialista? ¿Cuándo empiezas a decir, este partido tiene mis valores, quiero entrar? ¿Por qué estás en el PSC? Fíjate, en mi familia tampoco es que haya, a veces pasa, ¿no? Que en la familia pues siempre hay un siento acertivo político y demás y ya pasa. En la mía no, en la mía se ha votado siempre al Partido Socialista, siempre hemos sido gente de clase trabajadora, gente con valores de izquierda y demás y siempre apoyaron al Partido Socialista. Pero fíjate, el primer incentivo que tuve yo para hablar o para saber o para entender el socialismo cómo iba, fue un poco antes de lo que te comentaba antes, que fue la derrota de Zapatero ante Rajoy en las elecciones generales de 2011. ¿No? Momento de crisis económica, momentos en ese sentido muy complicados y a mí
extrañó muchísimo lo que pasó después de entender o querer entender con aquella edad, tenía yo 14, 15 años, solo decir, ostras, ¿cómo puede ser que con una crisis económica brutal la gente vote a la derecha para intentar resolver estos problemas cuando la derecha ha hecho justo lo contrario de lo que había presentado en campaña, ¿no? O sea, esta incoherencia entre lo que dices y lo que haces fue una de las cosas que a mí más me atrapó, y a partir de aquí pues ver poco a poco el Partido Socialista también se iba adaptando o regenerando a esta nueva sociedad que teníamos, la sociedad de las redes sociales, la sociedad de la comunicación, la sociedad de la interconexión global, y en esto creo que sí me atrapó mucho el movimiento socialista, pero partiendo de la base de unos valores socialdemócratas, unos valores también basados en la justicia social y en la igualdad de oportunidades para todos, que es al final lo que te hace estar en este partido. He empezado el podcast diciendo que, bueno, que estás en el grupo parlamentario de Socialistes Units per Avançar. Esto es alguien que mucha gente no lo va a entender. Yo incluso a veces me cuesta un poco cómo relacionar, ¿no? Porque el PSOE de España es lo mismo que el PSC de Cataluña. ¿Son diferentes partidos? ¿Es distinto? ¿Cómo puedes explicar esto? Nosotros somos dos organizaciones diferentes, pero no es ningún secreto que estamos hermanados con el Partido Socialista porque defendemos las mismas causas, ¿no? La historia política del Partido Socialista y la historia del PSC son diferentes. Aquí hubo una historia del PSC también de reagrupación de la izquierda, sobre todo después de la etapa franquista, y esto es lo que hace exactamente la gran diferencia entre el PSC y el PSOE. Somos corrientes políticas muy similares, somos socialdemócratas, somos personas de centro-izquierda, somos personas en este sentido que buscamos la igualdad y la justicia social, y también con un convenio de colaboración entre Partido Socialista Obrero Español y Partido Socialista de Cataluña, de cómo también tener importancia dentro de los cónclaves o dentro de lo que es el entramado orgánico del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Pero en ese sentido somos organizaciones hermanas que tenemos los mismos intereses y que defendemos lo mismo. En 2024 salen las elecciones autonómicas, gana el PSC. ¿Cómo es para ti estar luchando durante una campaña electoral, supongo que muy agobiante, y tener ese resultado en las urnas? Bueno, fue una campaña electoral, exacto, muy intensa, sobre todo de contenido y de forma. Era mi primera campaña autonómica y sí que ahí vi un poquito la diferencia respecto a las campañas que tú puedes hacer en el ámbito local, ¿no? Pero yo creo que al final estamos en un momento clave para la historia de Cataluña. Veníamos de una década donde había muchas oportunidades que se habían perdido, sobre todo no estábamos hablando de política, no estábamos poniendo en la agenda pública aquellos temas que eran importantes para la ciudadanía, y hoy lo que nos encontramos es un gobierno que está haciendo frente a los problemas reales de la ciudadanía. Y yo creo que al final conectamos mucho con ese sentimiento de querer volver a hablar de política que tenía la ciudadanía de Cataluña, de volver a pasar página de una vez y volver a poner en el centro los problemas reales de la gente, hablar de vivienda, hablar de seguridad, hablar de movilidad. Esto es algo que tenemos ahora normalizado en Cataluña, pero que hace 5 o 10 años no pasaba en la agenda pública. Y eso es algo que creo que también tiene mucho a ver con el reclamo de la ciudadanía, de que volvamos a hablar de política, de que volvamos a solucionar sus problemas y que volvamos a ocuparnos de lo que realmente nos tenemos que ocupar, que es mejorar la calidad de vida de nuestra gente. ¿Crees que la gente está satisfecha con lo que habéis hecho hasta ahora, gobernando? Yo creo primero que es un lapso de tiempo muy corto. O sea, piensa que en política estamos hablando de un entramado administrativo muy grande que para empezar a ver resultado de las cosas que hemos empezado a poner en marcha ahora va a pasar tiempo, y con eso nosotros somos realistas, no vamos a arreglar el país de un día para otro, y nosotros esto es algo que hemos repetido porque creemos que hay que hablar a la gente con sinceridad y que explicarle lo que pasa. Ahora, yo creo que la gente sí que valora bien que hablemos de seguridad y propongamos aumentar la plantilla de Mossos a 25.000 efectivos en 2030. Creo que la gente también valora bien que hablemos de vivienda y se plantee la construcción de 50.000 pisos por parte de la Sanidad. Creo que la gente también valora bien que se presente un plan de barrios con un importe de 1.000 millones de euros para arreglar y para mejorar el entorno de nuestros barrios y ciudades. Creo que poco a poco el cambio de actitud y el cambio de planteamiento que hemos hecho está empezando a tener una recepción positiva por parte de los ayuntamientos, por parte también de las administraciones locales y también por parte de la ciudadanía. Los resultados se verán más adelante y las notas se pondrán cuando acabe el curso, que es cuando acabe esta legislatura. Pero yo creo que el gobierno está direccionando muy bien hacia dónde quiere ir y estamos implementando la etapa de la planificación, ahora iremos a la de la ejecución, que es la más interesante y la más positiva. Yo creo que volveremos y empezaremos a recoger los frutos tan pronto. Has hablado de los temas muy importantes ahora mismo que están en auge entre los jóvenes y entre la mayoría de la audiencia que nos ve, que son jóvenes. Has hablado de seguridad, que tú lo dominas mucho, y vivienda. ¿Qué plan de seguridad tenéis para Cataluña? En Cataluña hoy faltan policías.
Y esto es una realidad, porque la situación ha cambiado y porque la plantilla debe adaptarse a la nueva Cataluña que tenemos delante, ¿no? Y esto quiere decir poner más efectivos de Mossos d'Esquadra en nuestras calles, planteando el aumento de la plantilla de Mossos hasta llegar a 25.000 en el año 2030. Esto quiere decir también que necesitamos mejorar la coordinación entre los Mossos d'Esquadra y las diferentes policías, las policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional, también los vigilantes municipales, para mejorar este entramado. Yo siempre digo que al final a la gente no le importa el color del uniforme, sino el azul de la sirena. La gente quiere mayor presencialidad policial en las calles y eso es nosotros los que le tenemos que dar, y a partir de aquí esto se hace aumentando la plantilla y mejorando la colaboración y la cooperación con otros cuerpos policiales. Yo sí que creo que tenemos todavía mucho trabajo por delante. Los datos nos dicen pues que la delincuencia baja un 6% este año respecto al año anterior, pero nosotros sí que intentamos huir mucho de un análisis triunfalista de estos datos. Lo que nos importa en ese sentido es seguir mejorando la seguridad. El Pla Daga y el Pla Campay en ese sentido pues refuerza precisamente esta colaboración entre Mossos d'Esquadra y policías locales para poder intervenir en aquellas zonas que vemos que tenemos problemas para poder erradicarlos, y en ese sentido yo creo que hay que tener un discurso pues muy simple, que es simplemente poner más policías en las calles, mejorar la cooperación y la coordinación con todos los cuerpos de seguridad, y a partir de aquí sí que veremos una reducción significativa de los datos de criminalidad, que es el objetivo que todas y todos tenemos. Bueno, súper bien explicado, pero te quería preguntar, ¿crees que Cataluña actualmente es insegura? Creo que Cataluña, al igual que el resto de España y al igual que pasa en otros países, tiene un reto mayúsculo con la inseguridad en sus calles y barrios. Y esto es así y es un fenómeno que, insisto, no solo pasa en los municipios o no solo pasa en Cataluña, es un problema global. Y es un problema global ¿por qué? Porque la inseguridad hoy es global. Es decir, estamos viendo mafias y grupos organizados que no solo operan en un país, sino que se mueven. Y este movimiento conlleva también un aumento de delitos en estas zonas. Estamos hablando también, en ese sentido, de una situación donde diferentes discursos quizá han legitimado unas situaciones de inseguridad que a nosotros no nos gusta y que debemos cortar de raíz. Y creo, en ese sentido, que lo que tenemos que hacer desde la Administración es preguntar a la gente qué piensa. Y si la gente piensa o percibe que las calles y los barrios de Cataluña son inseguros, podemos negar las veces que quieras, pero lo importante es poner recursos, poner medidas y poner operativos policiales concretos para precisamente reducir esta seguridad o esta percepción de inseguridad. La gente nos pide mayor seguridad, el gobierno de la Generalitat está invirtiendo más en seguridad y esto tiene que ser una dinámica para mejorar la seguridad y también la percepción de seguridad entre nuestra gente, que es lo más importante. Has dicho que distintos discursos calan mucho a la gente y a los jóvenes. Era otra pregunta que tenía, que es el auge, ¿no?, de esta ultraderecha, ¿no?, Vox, Alianza Catalana, todo el rato con Reels, ¿no?, que hay inseguridad en los barrios. ¿Cómo tú defines este mensaje que tienen estos partidos políticos hacia la gente cuando, por ejemplo, pues les plantan barrios como Sal, barrios Mataró, que la delincuencia es más, pues está más en auge que en otros barrios, ¿no? ¿Qué les podrías decir tú a esta gente que ve esto y ve estos vídeos y dice, ostras, ¿es realmente que hay más inseguridad en estos barrios? Mira, yo creo que en política hay dos tipos de partidos. Están los partidos que son muy buenos describiendo una situación, relatando algo que está pasando, y estamos aquellos partidos que no solo relatamos lo que está pasando, sino que ponemos medidas concretas para solucionar el problema. Yo he escuchado a Vox y Alianza criticar y describir mucho situaciones de inseguridad en diferentes barrios y ciudades. He visto a Garriga de gira por diferentes pueblos y ciudades de Cataluña aprovechándose del descontento y de la situación que tiene y que está viviendo esta gente para sacar rédito electoral. Pero no he visto nunca ni a Vox ni a Alianza Catalana poniendo una propuesta seria encima de la mesa para resolver esta situación. ¿Cuál es la propuesta del PSC para mejorar la seguridad en Cataluña? Poner más Mossos en las calles, mejorar la cooperación entre los Mossos d'Esquadra y las diferentes policías nacionales y dedicar todos los recursos operativos y técnicos para dotar a nuestros agentes de las medidas necesarias para hacer frente a la delincuencia. Estas son las medidas del PSC. Las medidas de Vox y Alianza, ¿cuáles son? No existen estas medidas. No hay propuestas constructivas en materia de seguridad, más allá de señalar a un colectivo en concreto y hacerlos culpables de todos los males que tenemos en Cataluña. Y este discurso, al final, tiene las patas muy cortas. Este discurso ya lo implementó Plataforma por Cataluña en diferentes municipios y ciudades del país, y Plataforma Cataluña hoy ya no existe como organización. Y Vox y Alianza, a medio plazo, no existirán en la política catalana, porque la gente, para un momento de insatisfacción, para un momento de enfado, puede acudir a aquellos partidos que apelan a la emoción y al sentimiento
sentimiento que todos tenemos y que está más a flor de piel. Pero la gente acaba desconfiando de aquellos partidos que no generan soluciones, que no proponen soluciones para mejorar sus problemas, porque para describir el problema es muy fácil hacerlo. Y eso es lo que está haciendo la extrema derecha. Pero nosotros, a diferencia de ellos, no solo vemos el problema, sino que ponemos herramientas para solucionarlo. Esto es lo que nos diferencia y esto es lo que asegura pues, que en unos años podamos tener una bajada de la delincuencia seguro en Cataluña gracias a medidas concretas y no solo a relatos infundados de diferentes escenarios. Vamos a comentar esto que has dicho por distintas partes. Has hablado de que esto lo ha dicho Salvador en el pleno del Parlament también, que, por ejemplo, senyora Oriols, el vostre pla polític fracassará. ¿Tú crees realmente que la gente ahora, con Alianza Catalana, ¿no? que no sé si las encuestas, bueno, por lo que veo, subirá no sé cuántos diputados, es porque es la novedad y la gente vota esto y está un poco harta y se cree estos discursos? ¿Crees que realmente estos proyectos políticos fracasarán a la larga? A Oriols, yo creo que Cataluña le queda muy grande. Y le queda muy grande porque no conoce la historia de este país. La señora Oriols está enfocada y está obsesionada con la Cataluña de antes de los años 60, o sea, con la Cataluña que existía antes de las emigraciones, que vinieron de Andalucía, que vinieron de Extremadura, que vinieron de Murcia, que vinieron de diferentes puntos de España. Porque fue precisamente esta ola migratoria de los años 60 y los años 80 la que creó la Cataluña de hoy. Y Silvia Oriols está hoy señalando a la ciudadanía extranjera, sobre todo de origen magrebí, pero es que después irá a por la ciudadanía catalana de origen andaluz, de origen extremeño, de origen murciano. Este es el gran kit de la cuestión. Pues la señora Oriols lo que quiere es la Cataluña mestiza, la Cataluña pequeña, la Cataluña de los 2 millones de años de personas que habían en los años 60, que no volverá nunca, porque la Cataluña abierta, dinámica, plural, que existe hoy fue gracias a esta ola migratoria. Por eso yo digo siempre que al final la señora Oriols le queda grande Cataluña porque no entiende Cataluña. Y no puedes gobernar Cataluña si no entiendes el país al que te estás dirigiendo. Ella se dirige a un público muy concreto, ansioso o anheloso o nostálgico de aquella Cataluña pequeña, pero esa Cataluña no va a volver. Y Cataluña es mucho más grande, Cataluña hoy es mucho más diversa y Cataluña hoy es mucho más que Oriols, y a Oriols obviamente Cataluña le queda muy grande. ¿Qué opinas de que Oriols tenga gente en sus filas que es hijo de inmigrantes que vinieron a Cataluña desde las partes de Andalucía y Extremadura a ayudar y para construir una Cataluña nueva, como has dicho tú? Pues a esta gente le diría que debe ser consciente del discurso que tiene en este caso Alianza Catalana, ¿no? Alianza Catalana en el Parlamento utiliza español como insulto. O sea, cuando está utilizando la palabra español hacia otros partidos o otros espacios políticos, lo utiliza como insulto. Y lo que hace de manera muy inteligente es esconder este independentismo rancio, excluyente, que ella dice, para sacar otras banderas que puedan transgredir o que puedan traspasar su frontera ideológica. O sea, Oriols lo que está haciendo es lo que ha hecho Trump, lo que ha hecho Orbán, lo que ha hecho Le Pen, que es tener unos valores fundacionales muy claros que si electoralmente no me sirven o si electoralmente no me ayudan a tener esta ampliación de voto que yo quiero conseguir, los escondo y saco otras banderas como la antiinmigración, como el racismo, tal, para no hablar de lo que realmente ella hace. Y esto ya es un motivo para desconfiar de la Alianza Catalana, porque nosotros como partido, y te lo digo por experiencia, hemos pasado épocas muy complicadas como Partido Socialista, pero lo que ha hecho, en este caso, hacer que el Partido Socialista hoy esté en el momento en el que está y haya superado la crisis que tuvo hace unos años, es que tú podías reconocer siempre lo que era el Partido Socialista y lo que defendía. Y a veces el momento o el contexto general hacía que cómo es el Partido Socialista o cómo estaba dirigiéndose la sociedad no confluía, o la mayoría de la sociedad no confluía o no estábamos en los mismos términos. Pero lo que nos ayudó en ese sentido a ser muy identificables como partido y aguantar como partido es la historia democrática que tiene el Partido Socialista, los valores que a nosotros nos fundaron, y a nosotros no los escondemos por interés electoral. Silvia Oriols sí. Has hablado que Silvia Oriols odia a España, ¿no? ¿Qué opinión le merece al PSC España? Porque hemos visto muchas veces en este plató, incluso ha venido gente de otros partidos que nos ha dicho que el PSC es el partido separatista catalán. ¿Realmente crees que el PSC es independentista? El PSC, obviamente nosotros somos federalistas. Nosotros creemos en la España de hoy, que es una España abierta, que es una España plural. La cosa está cuando te intentan vender la España rancia y centralista que defienden los ultras. Pero esta no es nuestra España, este no es nuestro modelo de país. El Partido Socialista ha sido el país que ha acabado con la crisis territorial más grande que ha tenido... Porque, espera un momento, que no se me ha olvidado. Sí. Algunas veces Salvador Illa se ha referido como a Cataluña al meu país, ¿no?
¿Por qué crees que utiliza estos términos? ¿Crees que esto puede bajar votos en gente que es del PSOE y se siente más afín a España? Primero, no lo creo. O sea, nosotros cuando nos dirigimos a Cataluña como país, con una referencia terminológica, si quieres, lo hacemos teniendo en cuenta, en este caso, lo que nosotros consideramos una nación. Para mí Cataluña es una nación, y esto es según la definición de Ernest Renan, que es el padre de lo que era, en este caso, las naciones y demás, que decía, una nación es aquel territorio con una identidad cultural, social, histórica propia. Para mí Cataluña lo es, una nación sin Estado, porque el Estado obviamente es España. Este es la interpretación que hacemos los socialistas del modelo territorial vigente. Y te decía antes, Pedro Sánchez y el Partido Socialista ha sido el partido que ha acabado con la crisis territorial más grande que ha tenido España en el último siglo. Partido Popular era el que estaba en el poder cuando la crisis territorial llegó. Nosotros llegamos y la solucionamos desde la convivencia, desde la concordia, desde el diálogo. O sea, la sociedad catalana y la sociedad española no está por la confrontación y la crispación constante que las derechas nos han intentado llevar siempre, las derechas catalanas y las derechas españolas, en ese sentido. Nosotros, por lo que abogamos, es por la convivencia, por convivir en un espacio común, por meter la política en el centro de la agenda pública, y eso es lo que hicimos y eso es lo que hacemos. El punto o la posición del Partido Socialista con la crisis territorial que tuvimos y con el modelo de organización de Estado, creo que siempre ha sido muy claro, y eso es lo que nos hace ser y tener la identidad que tenemos como partido. ¿Crees que la etapa del franquismo hizo mucho daño al PSC, bueno, al PSOE en general? Bueno, el franquismo hizo daño a la democracia. Yo, la verdad, cuando veo imágenes en TikTok de chavales en el metro de Madrid cantando el Cara al Sol con una sonrisa de oreja a oreja, a mí se me ponen los pelos de punta. Y esto es un problema, que es que tenemos que la extrema derecha de este país ha ayudado a legitimar este discurso del franquismo, ¿no? Con el franquismo no se vivía bien, con el franquismo directamente no se vivía, porque depende de lo que pensaras, te podían pegar un tiro en la nuca. Y esto es objetivo y esto es así. Los jóvenes del colectivo LGTBI, mala situación con el franquismo. Las mujeres, mala situación en el franquismo. Los jóvenes que eran de izquierda, mala situación en el franquismo. En el franquismo no se podía vivir, no se podía pensar, no se podía opinar. El franquismo solo se obedecía. Y lo que te dicen al final estos partidos de extrema derecha que hacen alusiones constantes al franquismo es decirle que son unos cobardes, porque es desde la cobardía por lo cual son nostálgicos de un régimen autoritario que no dejó a España avanzar ni en términos económicos, ni en términos de libertades, ni en ninguna otra sección de la política. Por eso digo, yo creo que al final hay discursos que están empezando a legitimar el franquismo y no debemos olvidar que en el franquismo se mataba a la gente por lo que pensaba. Que esto es algo que estamos muy acostumbrados a la democracia, nuestra generación ha vivido siempre en democracia, pero a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos la amenaza de una bayoneta en la cabeza por el hecho de pensar como pensabas estaba y tenían que vivir con ello. Esta era la sociedad española de no hace mucho. Porque a veces damos por hecho el sistema democrático, damos por hecho las libertades y demás, pero es una situación en la cual nuestros abuelos no pudieron vivir, en la cual nuestros abuelos se despertaban cada mañana seguramente soñando con una etapa democrática para nuestro país, y nosotros no solo tenemos el deber de conservarla, sino de reforzarla y actualizarla a los nuevos tiempos frente a las amenazas reales que tenemos por delante. El franquismo fue una etapa oscura de la historia de España, punto. No fue otra cosa. ¿Crees que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a veces quiere revivir esta etapa para evitar otros temas y sacar el franquismo para ganar votos? Nosotros, si revivimos esta etapa, es para recordarla y para ser conscientes de qué es la historia y para no volver a repetir los mismos errores. O sea, estamos teniendo un debate en pleno año 2025 sobre si debemos o no ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Pues claro que hay que legalizarla. Solo faltaría. Es una asociación que está haciendo apología de la dictadura, apología de un régimen contrario a los derechos y las libertades. Lo que es una vergüenza es que en 2025 haya gente que te defienda este tipo de posicionamientos. Pero esta gente no recuerda de dónde venimos, no recuerda lo que es España, no recuerda lo que hizo daño a este país, el retroceso que tuvimos durante aquella etapa. Yo la verdad creo que España es mucho más que esto. Y es verdad que se viraliza en redes sociales discursos franquistas, discursos de extrema derecha, discursos autoritarios, pero estos son una minoría que algunas terminales mediáticas están encantadas en seguir dándole coba. Pero la mayoría de España es una mayoría convencida de los valores democráticos que tenemos, que apuesta por el modelo de la España diversa y plural que tenemos y que apuesta por los valores democráticos que hemos defendido siempre. Esta es la España que yo quiero, esta es la España que me identifica y esta es la España en la que yo quiero vivir siempre. ¿Y qué opinión te merece que se quiera tirar el Valle de los Colgamuros ahora, antes Valle de los Caídos?
¿Qué opinión te merece a ti personalmente y al partido también? Sí. Bueno, piensa que nosotros al final teníamos una deuda con la historia tremenda, que era sacar al dictador del Valle de los Caídos, simplemente para el 2018, tema. ¿verdad? 2018. Simplemente por un hecho de que de memoria democrática, por un hecho de restaurar la memoria de España y también de la memoria de aquella gente que había muerto a manos de la dictadura y de la dictadura de Franco, ¿no? Y en ese sentido creo que esa fue una buena medida. Creo que va en la línea de restituir la memoria democrática de tanta gente que murió durante aquella época, pero no puede ser que el dictador estuviera enterrado en un mausoleo donde diferentes asociaciones y diferentes personas fueran ahí a hacerle un homenaje. Esto no pasa en ningún país de Europa, en ningún país democrático, y creo que España en ese sentido saldó una deuda con la democracia y hoy somos un país un poquito más democrático desde entonces. Hemos hablado del franquismo, también ahora ya estamos con historia un poco. De la Segunda República, ¿qué opinión os merece la Segunda República? Bueno, yo creo que fue una etapa que rompió sobre todo con momentos bastante negros también de la historia de España. Piensa sobre todo que viene después de la dictadura de Primo de Rivera, viene de un momento también de inestabilidad tremenda en ese sentido, y creo que al final puso los cimientos, y esto creo que sí que es importante, puso los cimientos de la democracia que tenemos hoy. Hay muchas cosas que se aprobaron en la Segunda República, sobre todo en el primer gobierno, con todo lo que tiene que ver con el sistema agrario, todo lo que tiene que ver con el sistema de libertades, el voto de la mujer y demás, que luego se dio continuidad a través de la Constitución española, ¿no? del año 78. En ese sentido, creo que es complicado juzgar la historia, lo que pasó hace un siglo, con los ojos de hoy. Creo que también hay que tener mucho en cuenta el contexto y lo que pasó y demás, pero creo que fue una etapa de abertura para España que permitió luego poner los cimientos para lo que vendría. Ahora, se dejó poca república, hubo poco tiempo para poder desarrollar esas políticas más republicanas, porque luego lo que vino fue un golpe de Estado del franquismo y una dictadura brutal para las clases medias y trabajadoras de este país. ¿El PSC es un partido republicano en cuanto a antimonárquico? ¿Qué haríais con el rey de España? Nosotros, bueno, primero respetarlo. Bueno, sí, obviamente. Ha sonado un poco, me refiero a qué proponéis con la figura del rey, porque ha sido muy criticada. En este podcast ha venido gente que lo apoya, que lo odia. Sí. ¿Qué haríais? Nosotros simplemente creo que la respuesta a esto es una respuesta de respeto institucional hacia cualquier institución de España, en este caso la monarquía española. Existen diferentes mecanismos para hablar de cuál debe ser la jefatura del Estado que están activos en la Constitución española, y si se activaran hubiera una mayoría de españoles que se decantaran en ese sentido pues por un cambio de régimen en cuanto al jefe de Estado, pues sería un debate para abrir en el partido y para ver, ¿no? Pero yo ya te digo, respeto institucional hacia la figura de la monarquía. Creo que tuvimos un problema bastante grande con el rey Juan Carlos. Creo que eso sí que es objetivo, que dañó muchísimo la imagen de la monarquía y también la imagen de España. Creo que el rey Felipe y la reina Leticia pues actualmente están teniendo pues una sensación o una gestión un poquito mejor, o al menos a los ojos de los españoles y de las españolas, y en ese sentido pues ya te digo, es un debate que ahora mismo no está abierto y que no ponemos encima de la mesa. No sé si a esto la gente le importa mucho lo del rey, pero sí un tema que a la gente le importa muchísimo es el tema de la vivienda, el tema de acceder a una vivienda, porque ahora mismo está casi imposible si eres un joven y no eres millonario. ¿Qué opinión os merece y qué piensas tú sobre el tema de la vivienda? Porque están por los aires. El otro día estaba mirando en Barcelona un piso de 80 metros cuadrados en una zona que tampoco es excelente y es que no te baja de los 1.500 euros. Sí, no, es una burrada. O sea, tenemos un problema con la vivienda muy gordo. Y esto es así, ¿eh? Es un problema que poco a poco ha ido creciendo, yo creo, en los últimos años, y ahora ya ha llegado a una situación insostenible. Es una situación donde hay muy poca oferta, hay mucha demanda y hay unos precios que limitan muchísimo la llegada sobre todo de gente joven hacia viviendas, ¿no? Nosotros, ¿qué hemos hecho desde la administración? Pues mira, nosotros aprobamos en ese sentido unos créditos para poder, en los que la Generalitat te hace de avalista para pagar la entrada del piso a interés cero. A interés de un 0%, ¿no? Al final, pues es una manera. ¿Cuál es uno de los grandes límites que tenemos los jóvenes para acceder a la vivienda? Pues que no todo el mundo tiene 30 o 40 mil euros en el banco para pagar la entrada del piso, para pagar el impuesto de transacción económica, para pagar el notario y todos los gastos que se derivan, ¿no? Pues el Govern lo que ha hecho ha sido aplicar, decir, escucha, yo como Govern, en ese sentido te facilito la entrada a un piso a interés cero. Bueno, pues al menos ya es una barrera que has podido quitar para la gente que quiera comprar un piso, ¿no? En cuanto al alquiler de viviendas, lo primero, la construcción de 50.000 viviendas.
Es importantísimo construir vivienda en Cataluña. Es importantísimo también los pisos vacíos que existen, que son propiedad de la Sareb, que se puedan recuperar para ser administrados por los ayuntamientos y que se puedan destinar a vivienda social o vivienda de protección oficial. O sea, es importantísimo intervenir el mercado, ¿no? Muchas veces se habla de las políticas de izquierdas y demás. El mercado hay que intervenirlo cuando no funciona. Y cuando no funciona el mercado no es solo cuando cae el mercado y cuando los ricos se ponen a lloriquear. Intervenir el mercado se hace cuando no funciona, cuando no sirve para equilibrarse y cuando hace que mucha gente no pueda acceder a esto. No es compatible, o sea, no es comprensible que tengamos un problema de vivienda terrible en Cataluña, en España y en diferentes puntos de la Unión Europea y tengamos a familias de millonarios que vienen a comprarse pisos en Cataluña y en España como churros para poder dedicarlos a reventar el mercado y a llenarse sus bolsillos a costa del sufrimiento de la gente. Esto es algo que no casa, que no cuadra, o sea, la gente no entiende porque no es normal y aquí hay que intervenir construyendo vivienda, hay que intervenir recuperando los pisos vacíos, propiedad de los grandes bancos, a los que salvamos, por cierto, con la crisis económica de 2008 y hay que intervenir en ese sentido, estudiando si es posible jurídicamente regular y limitar la compra especulativa de pisos en Cataluña y en España. Eso es lo que hay que hacer, intervenir en el mercado para mejorar las posibilidades de todo el mundo y de la gente joven en particular para poder acceder a una vivienda. Ahora que un joven nos está viendo y está un poco, bueno, en esta edad de que no sabe qué hacer, ¿por qué un joven tendría que votar al PSC en Cataluña? Bueno, yo creo que al final el joven, los que hacemos nosotros, sobre todo cuando ya tenemos la primera edad de votar y tal, es ver primero cuáles son tus intereses de clase. Que eso es algo que se habla poco y que es muy importante. No tiene los mismos intereses un joven pues que al final le han regalado todo en la vida de un joven que se ha tenido que ganar su futuro a base de esfuerzo y trabajo, ¿no? Y en ese sentido simplemente decir que desde el Partido Socialista la mirada joven la tenemos muy marcada desde siempre, porque somos un porcentaje muy importante de la sociedad. Y a mí, somos el futuro, somos el presente. Mira, somos lo que hay hoy. Y lo que hay hoy es una parte joven muy importante, un colectivo joven muy importante, que tiene que empezar en ese sentido a tener más oportunidades y desde la administración se le tienen que dar estas oportunidades en materia de vivienda, en materia de seguridad, en materia de movilidad. Hablamos siempre, ¿no?, en cuanto a la necesidad de estos temas de incentivar el voto y de incentivar en ese sentido las necesidades de hacerlo, ¿no? Porque creo que es importante hacerlo en esa dirección. Y en ese sentido yo a los jóvenes lo que les diría es que el único partido que más allá de relatarlo, describir el problema que tienen, está ofreciendo soluciones reales a los problemas que tienen los jóvenes, se llama Partido Socialista de Cataluña. Y eso yo creo que es la parte más importante, que los jóvenes sean conscientes, igual que lo somos todos, de la importancia de poner solución a los problemas que ellos tengan desde la administración y desde la política, que es al final desde donde se ponen soluciones a los problemas de la gente. Y hablando de jóvenes, hay muchos jóvenes que están empezando a emprender y creando sus pequeños negocios, ¿no? Y se ven con el problema de las cuotas de autónomos. ¿Cómo justificáis el auge de la cuota de autónomos? No sé si ahora he leído hace poco que se quiere como congelar desde Parlament, desde Cataluña. ¿Cómo podéis justificar el precio tan elevado? Bueno, el Gobierno de España hizo una primera valoración del precio de los autónomos, que es simplemente un borrador para poder negociar y para poder hablar. Se suscitó mucha polémica, obviamente, con el incremento y se ha rectificado. A mí me parece bien que al final, y en política estas cosas pasan, tú anuncias una cosa, te puedes equivocar, puedes tener una repercusión negativa por parte de la gente y si está dentro de lo común, pues que puedas rectificar y que puedas adaptarte, ¿no? O sea, al final, muchas veces parece que nos cuesta dar un paso atrás y hay que hacerlo. O sea, somos humanos, la gente que decide estas cosas es gente normal y corriente que a veces puede equivocarse. En ese sentido, con el tema de los autónomos, el paso atrás yo lo celebro y me parece bien porque creo que se adapta más a la realidad. A partir de aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Incentivar, en este caso, la creación de empleo. La creación de empleo viene derivada de la creación también de empresas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros desde los diferentes gobiernos, que Cataluña y que España sean una buena zona para invertir, una buena zona donde poner empresas, una buena zona donde poder construir negocios. Si tú haces esto, crearás en ese sentido actividad económica que creará luego también puestos de trabajo. Y en ese sentido lo que hay que mirar de hacer, a mi juicio, es dar todo el apoyo posible al colectivo de los autónomos, al colectivo también de asalariados de clase trabajadora, para que puedan invertir, para que puedan hacer y para que puedan trabajar con garantías y todos los derechos. Ahora un tema que también está muy, muy en auge, aparte de esto que hemos hablado, es el tema de la inmigración. ¿Crees que Cataluña está llevando bien el tema de la inmigración? Yo creo que al final, bueno, fíjate que ahora hace unas semanas se pasó por el Congreso la nueva ley que podía dar
en ese sentido, cuotas o competencias en materia de inmigración a Cataluña y no salió del Congreso y tal. Yo no creo que Cataluña tenga un problema con la inmigración como algunos partidos están intentando poner encima de la mesa, ¿no? Yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, Cataluña es el país que es hoy gracias a tanta gente que ha venido a trabajar, que ha venido a vivir, que ha venido a sentir y que ha venido a disfrutar de lo que es este país. Y yo creo que no nos tiene que dar miedo, en ese sentido, a saber que en un mundo global como el de hoy, la gente se mueve por voluntad o por necesidad, pero la gente se mueve, deja su casa, va a otros países a trabajar y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que más allá de los discursos sesgados que algunos espacios de extrema derecha nos intentan imponer, es importante saber de dónde venimos y saber que la Cataluña de hoy es lo que es gracias a tanta gente que vino a construirla hace 40 años. ¿Te preocupa que algunos barrios estén perdiendo un poco su identidad? En cuanto a, por ejemplo, el otro día me estaba paseando por Sal y sí que vi vi muchos hijabs, no tanto a... ¿Cómo puedes definir este auge? Y si crees que, obviamente, como has dicho antes, haciendo referencia a una cosa que has dicho antes, has dicho que Ignacio Garriga de Vox se pasea aprovechándose de esto. ¿Cómo veis este problema vosotros? Yo no veo que sea un problema en un sentido... Yo creo que el racismo es clasismo disfrazado. O sea, fíjate que al final, yo esto se lo digo mucho al Parlamento, ¿no? O sea, Vox y Alianza repiten hasta la saciedad que tienen un problema con la gente que viene de fuera, que hay que cerrar las fronteras, que aquí no cabe nadie más y demás. Ahora, depende. Si te llamas Shakira y vienes aquí con tus milloncitos a vivir, puertas abiertas. Si te llamas Lewandowski y vienes con tus milloncitos a vivir, puertas abiertas. Ahora, si te llamas Mohamed o Ayub y vienes aquí a buscarte la vida porque en tu país no tienes ni 4 duros, pues eres un ilegal peligroso que hace falta deportar. Esto es clasismo. Esto no es racismo, esto es clasismo. Odio a una clase concreta. Porque al final lo que no puede ser es que puertas abiertas para el que viene con millones bajo el brazo y puertas cerradas para el que viene a ganarse la vida. Ese es el discurso que hace la extrema derecha. Y lo que está intentando es aprovecharse de una situación económica o socialmente adversa de diferentes vecinos para decirle que el problema no lo tienen con el de arriba, sino lo tienen con el de al lado. Es decir, lo que hace Urriols y Vox es decirle a la persona que tiene problemas con la vivienda que el problema que tienen ellos para acceder a la vivienda o para pagar su cuota mensual no es del casero que le doble el precio, no es del banco que le pone unos intereses hasta arriba para poder acceder a la hipoteca, sino que es del vecino que tienes en la puerta de abajo porque te está robando una parte de lo que es tuyo. Esto es una concepción que está totalmente alejada de la realidad y que es totalmente negativa en cuanto a posicionamiento y en cuanto a fondo y a forma, ¿no? Y en ese sentido yo creo que utilizar la inmigración como un arma arrojadiza para poder ganar cuatro votos es lamentable, porque también creas un sentimiento que es muy negativo para esta gente. O sea, yo al final, con vídeos que he podido poner en redes sociales y demás, a mí me ha escrito mucha gente de origen magrebina dándome las gracias. Y yo digo, pero dándome las gracias, ¿por qué? Yo al final no estoy defendiendo a un colectivo en concreto, pero esta gente lo que está haciendo es azuzar un odio hacia las personas de origen magrebí o las personas de origen extranjero que va completamente contra los valores democráticos que todas y todos podemos tener. O sea, ¿en qué cabeza cabe que la nacionalidad de una persona, es decir, que el hecho de haber nacido en un sitio o en otro, te condicione para ser un delincuente o no? Yo con esto siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Porque me dicen, mira, como Cataluña tiene un problema con la inseguridad, pues si echamos a todos los extranjeros dejaremos de tener el problema, ¿vale? Los datos dicen que el año pasado un 70% de los delitos en Cataluña fueron cometidos por hombres. Entonces, según el racionamiento de Vox, si echamos a los hombres, acabamos con el problema de la inseguridad en Cataluña, ¿no? Y también dicen los datos que en Cataluña la mayoría de delincuentes tienen una media de 28 años. Pues echamos también a todos los jóvenes de 28 años y acabamos con el problema de la inseguridad en Cataluña. Es absurdo. Y es absurdo porque ni la edad, ni el género de la persona, ni la nacionalidad puede condicionar el hecho de que una persona sea un delincuente o no. O sea, los inmigrantes no son delincuentes, los delincuentes son las personas que cometen delitos, punto. Y azuzar este odio hacia un colectivo entero es una manera muy cobarde de disimular que no eres capaz de plantar cara a los millonarios porque son tus amiguitos y que lo que quieres es agachar la cabeza delante de ellos para seguir lamiéndole las botas y que te sigan acariciando el lomo. O sea, si no eres capaz de decir que los grandes problemas que tiene este país en materia económica viene también en ese sentido acentuado por unas desigualdades económicas que han existido durante las últimas décadas, al menos estate callado.
pero al menos no me pongas encima de la mesa un debate diciendo que el problema de que tú tengas problemas económicos no viene ni mucho menos de los grandes bancos que se forraron con la crisis o de los grandes propietarios que están viniendo aquí a reventar el mercado, sino que el problema lo tienes debido a Mohamed porque te está robando 2 bolsas de arroz de Cáritas. ¿Pero qué discurso es este? O sea, esto no solo es un discurso irresponsable, es un discurso cobarde. O sea, la extrema derecha es un espacio político muy cobarde, porque como no tiene agallas de plantarle cara a los de arriba, que son los que tienen pasta y los que tienen poder, intentan tirarte los platos contra el de al lado, y eso no tiene ningún posicionamiento. Es de una irresponsabilidad política y de una cobardía flagrante. ¿Crees que los inmigrantes, bueno, ilegales a mí no me gusta llamarlo, porque al final los inmigrantes que vienen aquí sin papeles, el discurso que lleva Alianza y Vox es coherente con lo que dicen, que se les tiene que echar, como dicen ellos, en deportación? ¿En cuántos gobiernos autonómicos ha estado Vox en los últimos años? En unos cuantos, ¿no? ¿Cuántas personas han deportado? Ni una. Es que es así, es la cobardía de estos partidos. O sea, son medidas que no se pueden aplicar. Primero, porque van contra los derechos humanos de cualquier sociedad democrática. Segundo, porque contradice todas las leyes y todos los convenios internacionales en ese sentido. Y tercero, porque son de una cobardía política. O sea, la gente que está viniendo en este país, los inmigrantes ilegales que dicen ellos y demás, es gente que viene porque en su casa no tienen oportunidades. La gente no se mueve si está en una situación económica positiva. Y lo que está haciendo Vox y Alianza es señalar, en ese sentido, al débil, señalar al que viene con problemas en este país para intentar condenar a todo un colectivo. ¿Existen inmigrantes malos? Joder, pues y tanto, que sí. Igual que existen nacionales malos y se les detiene. Porque los Mossos, cuando detienen a una persona, no le preguntan qué pone en tu DNI. Le pregunta qué has hecho. Y si has hecho que va contra el ordenamiento jurídico y contra las leyes que nosotros tenemos, se le detiene y punto. Y ya está. Pero es que esto pasa con la gente de aquí y con la gente que no es aquí, porque la faena de la policía es esta. Pero intentar meter en el mismo saco a todo un colectivo, o sea, el hecho de que haya X personas que hacen determinados delitos no hace que todo el colectivo sea también o se le pueda responsabilidad de todos esos delitos. O sea, al final, ese es un posicionamiento, yo creo que totalmente absurdo y totalmente alejado de la realidad. Es como lo que te decía antes, ¿no? Siguiendo la lógica de Vox, como el 70% de los delitos el año pasado en Cataluña son hombres, todos los hombres somos delincuentes. O como la gran mayoría de delitos del año pasado lo hizo jóvenes de 28 años, todos los jóvenes de 28 años somos delincuentes. Pues tú imagínate cómo te sentarías si hubieran partidos que hicieran este razonamiento. Y es de un desprecio hacia todo un colectivo y hacia personas humanas, que a veces se nos escapa un poquito de la cabeza. Yo, la verdad, cuando escucho a Vox diciendo que hay que hundir el barco de Open Arms, ¿cómo hundir un barco? Esto te iba a decir que, porque, bueno, aquí hay gente que no lo sabe, supongo que la gente que nos está escuchando, no sé si lo voy a explicar bien, tú me corriges. Vox dice que, bueno, Open Arms los llaman piratas, ¿no? Porque se dedica al tráfico de personas. ¿En qué sentido se refieren a esto? Y muchas veces he visto en el Parlamento que se les quita la palabra porque supongo que no es adecuado decir eso. No es que no sea adecuado, es que al final el Open Arms es un barco que sale al agua y que rescata a personas que se están muriendo en diferentes mares y océanos de este mundo. Eso es lo que es el Open Arms, ¿eh? O sea, no estamos hablando tampoco de nada extraordinario. Un barco que va al agua a salvar a gente que se está hundiendo y que se está muriendo. Mujeres, niños, niñas, hombres, personas que se están muriendo. Es que a veces yo creo que se nos va un poquito la cabeza a todos en según qué debates, ¿eh? Pues estamos hablando de las condiciones más mínimas de humanidad que un partido puede tener. O sea, un partido que te dice que hay que hundir un barco que salva vidas humanas, ¿qué clase de partido es? ¿Pero qué puede defender? O sea, si lo más elemental de los seres humanos, que es nuestra vida, se pone en duda por parte de este partido no está legitimado para hablar de otras cuestiones políticas. Porque está poniendo en cuestión que se salve a gente que se está muriendo en el agua. O sea, yo estoy seguro que no hay ni un votante de Vox o Alianza, ni uno, que esté de acuerdo con dejar morir a gente en el agua. Vamos, solo faltaría, porque es un tema de humanidad. Es un tema de reconocer los derechos universales y los derechos humanos que puede tener cualquier ser vivo en nuestro mundo y en este caso cualquier persona. Y yo escuchar al líder del tercer partido en España decir que hay que hundir a un barco que salva gente, ya me hace pensar que ya vamos a ver de todo en este mundo. Y por eso es más importante que nunca las convicciones democráticas, las convicciones de los partidos democráticos, que decimos, y tenemos que decir alto y claro, que esto no es que sea una tontería, es un acto de mala fe
totalmente prolongado, totalmente pensado, totalmente diseñado, que atenta no contra los valores democráticos o contra el open art, sino que atenta contra el sentido inherente de la humanidad que tenemos los seres humanos. Y eso creo que es un discurso no solo peligroso, sino ya de una irresponsabilidad política absoluta contra el que nosotros, vamos, no es que contestemos, es que nos oponemos firmemente, solo faltaría. ¿Qué opinas de que las encuestas en España ahora estén, bueno, como has dicho, que ahora ya lo son, la tercera fuerza de España sea Vox y vaya subiendo cada año más, y el PP también esté ahí subiendo? ¿Qué opinas de este fenómeno? Yo creo que el hecho de que haya encuestas que nos digan que Vox y Alianza están teniendo una estimación de voto fuerte nos apela sobre todo a los partidos democráticos para responder qué es lo que están diciendo, ¿no? Yo creo que ¿Crees que Vox es antidemocrático? creo que Vox tiene un problema real contra la base de cualquier democracia. O sea, Vox tiene todavía muchas cosas que resolver en ese sentido, ¿no? Vox, ¿qué piensa sobre el franquismo? Vox, ¿qué piensa sobre el derecho de las mujeres? Vox, ¿qué piensa sobre los derechos del colectivo LGTBI? Vox no te habla de eso porque sabe que si habla de eso genera controversia y le puede arañar votos. Vox habla de otras cuestiones que intenta, en ese sentido, apelar directamente a la emoción de la gente, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que los partidos democráticos tenemos una responsabilidad moral que es, primero, desmentir los bulos y las mentiras de la extrema derecha. En el Parlamento estamos hartos de escuchar cómo se propagan directamente falsedades que son objetivas, que no tienen ningún tema de sustento académico o empírico por parte de la extrema derecha. Mira, la extrema derecha, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Venía la Oriols y Garriga, creo que más o menos hicieron el mismo discurso y te decían que es que las ocupaciones están aumentando en Cataluña de manera exponencial. Los datos de Mossos d'Esquadra dicen que las ocupaciones el año pasado, este año, han descendido un 22% respecto al año pasado y un 55% respecto al año 2020. ¿Seguimos teniendo un problema con las ocupaciones? Y tanto, y por eso seguimos trabajando. Pero objetivamente las ocupaciones se han reducido este año respecto al año anterior. Y tú ves a Vox y Alianza de manera repetida diciendo que las ocupaciones han crecido. Y a uno le explota la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser que esta gente venga a sede parlamentaria a mentir de esta manera sin ningún tipo de fundamento? Y le da igual porque vienen, graban su corte para redes sociales, lo envían y se acaba. Y les da igual la verdad, les da igual los datos, les da igual qué pasa, porque el relato que tienen montado se sustenta a través de falsedades. Y las aportaciones que tenemos que hacer los partidos abiertamente democráticos y sobre todo de izquierdas es rebatir todas y cada una de las falsedades que esta gente está lanzando. No puede ser, eso es adulterar el debate político. Tú estás adulterando el debate político en el momento en el que utilizas falsedades y mentiras que objetivamente no se acercan a la verdad y no se acercan a los datos. Estás mintiendo a la gente en la cara. Estás tratando a la gente de tonta de manera repetida. Y nuestra labor principal, ya te digo, es rebatir estos planteamientos que surgen de falsedades, porque es el único elemento que puede tener esos partidos para seguir teniendo votos y apoyo electoral. Basar su relato inexistente en mentiras y en falsedades que puedan legitimar aquello que dicen que no se ajusta ni mucho menos a la realidad. Hemos hablado también de estas encuestas, ¿no? Bueno, que van subiendo y vosotros pues tenéis que hacer este trabajo, pero hay un papel muy importante que es el de los jóvenes. ¿Tú crees que hay jóvenes que aún siguen motivados y tal para votar a los partidos más de siempre, ¿no? El PSC, Esquerra Republicana, Junts. ¿Crees que los jóvenes también están así porque esto es la novedad? Yo creo que los jóvenes hemos sufrido mucho en los últimos años, ¿no? Siempre hemos sido, en ese sentido, quienes hemos pagado los platos rotos de cualquier problema que ha habido. El principal problema es de la vivienda, obviamente. ¿Quién es el que está teniendo el mayor problema en términos de vivienda? Los jóvenes que quieren acceder por primera vez a una vivienda. Los problemas en materia de movilidad que estamos teniendo, pues ¿quién los sufre sobre todo? Los jóvenes que van a estudiar o que van a trabajar. Y eso hace, sobre todo, que aquel discurso que generacionalmente se entendía que si tú estudiabas y trabajabas ibas a tener un buen futuro, ibas a tener una estabilidad y demás, no se da actualmente, y el hecho de que no se dé es una ruptura generacional que esos partidos intentan aprovechar. Yo creo que esto es lo que más explica el aumento de la extrema derecha en ese sentido y por qué su discurso está dirigido sobre todo a los jóvenes, ¿no? A intentar
aprovecharme de este descontento o de este sentimiento que tienen las y los jóvenes para intentar sacar rédito electoral a costa de decirles que sí, que la situación está muy mal, que han sufrido mucho, que mucho ánimo y demás. Pero vuelvo a lo mismo. Aquí el único partido que está ofreciendo políticas concretas y acciones concretas para mejorar la vida de la gente y sobre todo de los jóvenes es el Partido Socialista. Porque cuando hablamos de 50.000 viviendas para construir, esto es una política para jóvenes. Cuando hablamos también del acceso a la vivienda y de poner un interés cero para poder acceder, en este caso lo que te comentaba antes, ¿no? de pagar la entrada del piso que tú quieras, es una política destinada a los jóvenes. Cuando hablamos también en ese sentido de aplicar políticas públicas que vayan a ayudar a consolidar nuestro estado del bienestar, estamos apelando a los jóvenes. Nosotros no solo estamos diciendo, sino que estamos haciendo. Y esa es la diferencia entre la extrema derecha y nosotros. Por eso le digo a los jóvenes que es muy fácil dejarse llevar por un discurso grandilocuente, por un discurso emocional que te puedan plantear la extrema derecha en sus términos y en su relato, pero lo complicado es rascar un poquito en el discurso que está teniendo esta gente, y si rascamos un poquito veremos que son muchas proclamas, que sus políticas se reducen a los 140 caracteres de Twitter, pero nosotros vamos más allá. Y la nuestra quizás no es la manera de hacer política más eficaz a corto plazo, pero es la que a medio o largo plazo hará que la gente vea que solo trabajando, que solo a través del esfuerzo y que solo a través de aplicar medidas y políticas buenas para nuestra gente se arreglan los problemas de los jóvenes. Yo te puedo hacer un gran TikTok o un gran tweet o hacerte un gran discurso, pero esto te vas a ir a casa y vas a tener los mismos problemas que tenías antes de escucharme. En cambio, mi partido lo que va a hacer es plantear soluciones concretas con presupuesto, con planificación, con ejecución, que ayudarán a que mejore tu vida sustancialmente, y creo que esto es el principal diferencia entre los partidos de extrema derecha y el nuestro. ¿Cómo le explicas a un votante del PSC que su partido apoye una amnistía a la que quiso separar Cataluña de España? Bueno, yo creo que la amnistía y los indultos han servido para mejorar la situación en Cataluña, y eso se ve en la calle. Esto es objetivo. Es verdad, yo entiendo que había mucha gente que pudiera tener reparos, sobre todo con la ley de amnistía dentro del partido, fuera del partido, solo faltaría. Pero creo que es un ejemplo, primero, de valentía política, porque creo que todos podemos estar de acuerdo en que aplicar medidas como el indulto, como la amnistía, eran medidas pues, que electoralmente te podían venir mal, y el partido las tomó, porque somos un partido de gobierno, porque somos un partido que a veces hay que hacer cosas que quizá hay sectores de la sociedad con los que no puede estar de acuerdo, pero aún así se hacen, porque nosotros no gobernamos mirando Twitter o mirando TikTok, nosotros gobernamos mirando a los ojos de la gente. Esta es la gran diferencia también. Y creo que el resultado de la amnistía y de los indultos nos dicen que eran buenas para España. Eran buenas para España. La amnistía no ha sido una ley solo buena para los independentistas o para las personas en ese sentido que se engloban dentro de la amnistía. La amnistía ha sido una buena ley para España, porque hoy en España es un país donde aflora más la convivencia, donde no tienes una crisis territorial encima de la mesa, donde se está hablando de política, donde ya no tienes estos desafíos que tenías antes en Cataluña, y creo que se demuestra que estas dos leyes han sido, bueno, los indultos y la ley de amnistía han sido dos mecanismos positivos para resolver la mayor crisis territorial que ha tenido este país en un siglo, que se dice pronto. ¿Qué opinas de lo que pasó el 1 de octubre de 2017, el referéndum catalán? Creo que es el mayor enfrentamiento entre los independentistas y al final, bueno, Mossos, Guardia Civil. ¿Qué opinas de esos sucesos? Bueno, creo que al final fue la muestra que la política sin diálogo, la política unilateral, la política de la crispación no sirve absolutamente para nada, más que para generar tensión y para generar un clima irrespirable que tuvimos en Cataluña, y seguidamente pudimos demostrar y comprobar que la política de la conciliación, la política del diálogo, ayuda en ese sentido a sentarte encima de la mesa con personas con las que piensas totalmente diferentes, pero que sabes que tienes una responsabilidad común, que es poner a la gente por delante. Creo que lo que pasó en esas fechas nos ayudaron a ver qué era lo que no queríamos para Cataluña y para España, y lo que pasó en los meses y en los años siguientes nos auguró, en este sentido, pues un clima de tranquilidad, de democracia, de estar tranquilos, de estar conviviendo desde el diálogo y el respeto mutuo, y se ha demostrado que fue positivo. ¿Criticáis el independentismo en el PSC? Bueno, nosotros no somos independentistas y es un movimiento político contra el que estamos en contra, ya lo hemos dicho siempre. Nosotros no estamos a favor de la independencia de Cataluña porque creemos que es un posicionamiento político que rompe con la sociedad, que la divide en dos, que no ayuda en ese sentido a crear pues, la prosperidad y a generar oportunidades como Cataluña merece, y lo que estamos en ese sentido centrados es mejorar la posición de Cataluña dentro de España y ampliar las competencias tal y como establece el Estatuto y la Constitución española.
Últimamente, este año, Pedro Sánchez ha sido el foco de toda España en cuanto, ya seas del partido que seas, al final, bueno, lo has visto tú, que ha sido pues como un meme, podríamos decir, el meme de Pedro Sánchez, bueno, ya sabes lo que es, Pedro Sánchez, tal. ¿Por qué crees este ataque a Pedro Sánchez y a través de todo lo que ha pasado, la Dana, Palestina? ¿Por qué crees que la gente ha atacado tanto a Pedro Sánchez, sea de Vox, sea de Junts, sea de Esquerra, sea de Podemos? Bueno, yo creo que los ataques que está recibiendo hoy Pedro Sánchez son los mismos que recibía Zapatero o los mismos que recibía Felipe González en su momento, ¿no? Son ataques que siempre han habido a los presidentes de izquierda, curiosamente, y son ataques que siempre han ido más allá de lo político, se han dirigido directamente al plano personal para intentar acabar en ese sentido no con el adversario, sino con el enemigo político. Y eso lo estamos viendo, ¿no? Las terminales mediáticas en ese sentido, las grandes corrientes de opinión de medios de comunicación de derechas que intentan avasallar directamente a todo lo que hace o dice Pedro Sánchez o el gobierno de coalición de España. Porque creo que al final lo que hizo Pedro Sánchez fue romper con una imaginación colectiva que tienen una parte de los gobiernos de derecha y que pasa en Cataluña también con Junts, que es la propiedad del poder, ¿no? El hecho de que el poder me pertenece y cuando lo está ejerciendo alguien que no soy yo, o en este caso que es de izquierdas, pues Cataluña está desnacionalizada y España tiene una deriva que va a desaparecer y demás. España ni Cataluña no desaparecen cuando gobernamos los socialistas, se refuerzan. Y se refuerzan porque entendemos mejor que nadie lo que es Cataluña y lo que es España, lo que es la diversidad y la pluralidad que tiene estos países. Por eso te digo que yo creo que las críticas que ha recibido Pedro Sánchez, si te fijas, al final casi siempre vienen de un espectro político muy marcado, que son los espacios de derecha o de extrema derecha, y estemos hablando en la parte catalana o en la parte española, pero en ese sentido las críticas fuertes no vienen por Pedro Sánchez, vienen por la ley de vivienda, vienen cuestionando el aborto como está haciendo el PP de Madrid, vienen también porque nosotros estamos asegurando una serie de políticas de izquierdas que están ayudando también a mejorar la vida de la gente. Acuérdate, con el aumento del salario mínimo interprofesional se acababa España y con y con las cuotas de la revalorización de las pensiones también íbamos a dejar en bancarrota España, que es el país de la Unión Europea que más va a crecer el año que viene, ¿no? Con la reforma laboral también parecía que el sistema económico iba a quebrar. O sea, los augurios y los insultos vienen siempre del mismo lado y son profecías que nunca se acaban de cumplir. Y el origen es el mismo, que haya un gobierno de izquierdas. Esto es lo que les duele, pero mientras tengamos el apoyo de la gente y de la mayoría de españoles y la mayoría de catalanes, pues es lo que hay. Se llama democracia. ¿Crees que el Partido Popular, Feijóo, cada vez se quiere parecer más a Abascal y más a Vox con estos discursos que ha visto que antes a la gente no le gustaban y ahora se está poniendo más con temas de inmigración porque sabe que es un tema que cala a la gente? ¿Qué opinas del PP y del bipartidismo del PP-PSOE que muchos partidos dicen que nos ha llevado a lo que estamos hoy? Y si crees que realmente España necesita un cambio en ese sentido. Yo creo que Vox tiene un problema, perdón, yo creo que el Partido Popular tiene un problema con Vox y Junts tiene un problema con Alianza Catalana, ¿no? Porque creo que es muy importante en política mantener tu discurso. O sea, al final los diferentes espacios políticos somos reconocibles por la gente, por lo que defendemos. Y cuando empezamos a cambiar y cuando empezamos a intentar parecernos a aquellos que tenemos al lado, la gente entre el original y la copia se queda siempre con el original. Y esto es así. Y cuando ves a Feijóo con un tono duro contra la inmigración o cuando ves a Junts con un debate interno acalorado sobre el uso del yihad en centros educativos o no, estás viendo a partidos que no están actuando en base a sus valores o en base a todo lo que han defendido durante esos años de historia, sino que están actuando haciendo cálculos electorales. Y esto creo que es muy negativo para el propio partido. Pero también te digo una cosa, España y Cataluña necesitamos un espacio de centro-derecha democrática, un espacio de centro-derecha que se aleje de las extremas derechas. Y creo que eso ahora mismo no lo estamos teniendo. Estamos teniendo un Feijóo acomplejado por Abascal y estamos teniendo un Junts que está mirando por el retrovisor constantemente a Silvia Orriols. Y esto es lo que hace que haya un espectro político que es muy importante para la historia catalana y para la historia española que se esté escorando cada vez hasta la extrema derecha. Y eso es perjudicial para toda la sociedad catalana y toda la sociedad española, ¿no? Porque en ese sentido, entre la copia y el original, la gente suele quedarse con el original y hay que empezar a frenar estos discursos. Y Junts y PP tienen que empezar, a mi criterio, a hacer discursos pues que confronten directamente con un espacio político que en teoría se aleja bastante de los postulados democráticos que han defendido siempre. Tienen un problema por solventar y veremos cómo lo hacen los próximos meses.
Un tema que está que hemos hablado antes, pero te lo he mencionado brevemente, es el tema de Israel-Palestina. Y yo he hablado con mucha gente de izquierdas que incluso ha estado en contra del fenómeno de la flotilla, todo lo que ha pasado. Pero en el Parlamento de Cataluña hace poco, una diputada de la CUP, Pilar Castillejo puede ser, llegó al Parlamento de Cataluña después de un mes en la flotilla. Y durante este mes estuvo sin trabajar y cobró el salario de todos los catalanes. ¿Cómo puede ser que una persona que está en un sitio de trabajo no la echen de su trabajo después de estar un mes sin trabajar y cobrando dinero de los catalanes? Esto es algo que supongo, yo desde aquí lo digo, me indigna y supongo que a mucha gente que piensa diferente en otros partidos también le indigna. Es normal, de la misma manera que Silvio Orriols cobra cada mes del Parlamento de Cataluña sin asistir a ninguna de las comisiones. O sea, nosotros tenemos 4 semanas al mes, hay 2 semanas de comisiones y 2 semanas de pleno. Pues cuando hay comisiones, la señora Orriols creo que ha pisado 1 o 2 comisiones desde que empezó la legislatura. Esto es algo que yo creo que se tiene que controlar de alguna manera. Me refiero en general, para todos, o sea, un catalán que le digan que está cobrando, no sé cuánto cobrará, quizá, no sé, 5.000 euros la de la CUP, sin ir a trabajar, pues hay gente que no llega a esto ni trabajando 12 horas al día. Totalmente, cuesta de entender y solo faltaría, y estoy completamente de acuerdo con eso. Al final, escucha, los diputados, como los regidores, como cualquier cargo público, estamos sujetos a unas mínimas normas de responsabilidad institucional, ¿no? Y en ese sentido, pues es lo que te comentaba, hay que cuantificar de qué manera se asiste o no al trabajo, como pasa con Silvio Orriols. Pero fíjate que en ese sentido, yo creo que tiene mucho que ver la responsabilidad institucional que tenga cada partido, y esto es clave. Y aquí se nota muchísimo los partidos que tenemos una historia democrática detrás o que tenemos un peso institucional detrás de los que no, por temas de disciplina a la hora de cumplir con los compromisos, de responsabilidad institucional. Y hay una parte personal muy importante, ¿no? En ese sentido, yo estoy orgullosísimo de ser una de las personas que ha escogido la ciudadanía catalana para que le represente en el Parlamento de Cataluña. Y esto conlleva, al final, unos sacrificios personales que tú aceptas con el cargo, unas situaciones que tú también tienes que aceptar, y creo que en ese sentido pues la presencialidad es necesaria, solo faltaría y debería ser incluso obligatoria, ¿no? Creo que es un buen debate a abrir, que lleva abierto ya tiempo, también te lo digo, en el Parlamento, pero que la ciudadanía debe saber, debe mostrar y debe entender que nosotros estamos escogidos por el pueblo de Cataluña para representar al pueblo de Cataluña y para intentar mejorar su calidad de vida de manera continua, y eso es lo que intentaremos hacer. Bueno, Cristian, vamos a terminar con una cosa nueva que he pensado hoy, que es que nos expliques un día, por ejemplo, de pleno en el Parlamento. ¿Cómo es un día en pleno en el Parlamento de Cataluña? Un día de pleno, parte mía personal o en general. Parte tuya, por ejemplo. Pues mira, un día de pleno, yo me levanto más o menos a las 6 de la mañana en mi casa, me doy una ducha, desayuno como puedo y demás, llego al pleno del Parlamento y a las 9 empiezan los plenos. Entonces, los plenos tienen diferentes partes. Por ejemplo, los miércoles por la mañana, que es cuando inicia, es la sesión de control al presidente. Que aquí los presidentes de cada grupo parlamentario hacen preguntas al presidente y luego los diferentes diputados preguntan al gobierno. Cuando acaba esta parte de sesión de control al gobierno, está la parte de aprobación de decretos, de aprobaciones de proyectos de ley o de proposiciones de ley y demás que también se votan, y luego pasamos a las interpelaciones y a las mociones. Las interpelaciones son partes del pleno en los que un diputado interpela directamente a un conseller para un tema en concreto, ¿de acuerdo? Se hacen 2 intervenciones de cada diputado, 2 intervenciones cada conseller y ya está. Y luego las mociones, ¿vale? Son el tema que yo he trabajado en la interpelación, pasa luego en forma de moción con unos puntos concretos que se negocian y que se votan en pleno. Eso acaba. Y ahí cuando acabe el pleno, que suele acabar a las 7 o las 8 de la tarde, depende. A veces pues tengo asambleas de agrupación, a veces tengo reuniones con entidades, a veces tengo reuniones con vecinos, y ahí ya acaba el día con poquita cosa más, también te digo. ¿Os lleváis bien en el Parlamento con los distintos...? Supongo que obviamente con Esquerra Republicana os vais a llevar mejor que con Orriols, pero por ejemplo si tú te cruzas con Ignacio Garriga o con Silvio Orriols, ¿os saludáis? ¿Cómo es la relación? Bueno, aquí yo supongo que depende ya de cada persona. De cada uno, Yo, por ejemplo, me he cruzado en ese sentido con gente de Vox a la que saludo, porque es gente muy educada, y lo mismo con gente de Alianza Catalana. Yo creo que diferenciar, y ya somos todos un poquito adultos, lo personal de lo político. Y obviamente cuando salgamos al atril, cada uno tenemos posiciones políticas
políticas muy diferentes, intereses muy diferentes y personas a las que representamos muy diferentes, por las que a veces hay que elevar un poquito el tono, siempre dentro de la cordialidad institucional, que creo que también es importante, pero yo tengo una magnífica relación con gente de Junts, con gente del Partido Popular, una relación muy cordial también con gente de Vox, solo faltaría, con gente de Alianza, de la CUP, de Comuns y de Esquerra, pues obviamente más todavía. Yo creo que hay que diferenciar, somos todos personas con intereses políticos o con partidos políticos detrás y lo que quieras, pero somos personas que estamos haciendo algo que nos hace mucha ilusión, porque los 135 diputados que estamos allí estamos ante una oportunidad de representar a nuestra gente, a nuestro país, y es algo que quizá no vamos a volver a vivir en nuestra vida y que intentamos aprovechar al máximo. Los problemas suelen ser los mismos, las alegrías suelen venir más o menos de las mismas situaciones, y creo que mantener una buena relación y una relación cordial con todo el mundo, por un mínimo de educación, y eso ya es un tema personal mío si quieres, creo que es lo más pertinente y lo más adecuado también para nuestra gente. Y por último vamos a hacer una cosa que hemos hecho varias veces aquí, que es un juego. Yo te voy a decir distintos nombres y tú los tienes que definir con una frase o con una palabra. Vale. Si te parece bien. A ver. Son líderes políticos o activistas. Muy bien. Empezamos. Pedro Sánchez. Valentía. Alberto Núñez Feijóo. Acomplejado. Santiago Abascal. Cobarde. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, le diría como una muy buena ministra de Trabajo. Isabel Díaz Ayuso. Madrid siempre es difícil. Pablo Motos. Venido a menos. Inés Arrimadas. Parecía una buena oportunidad y se acabó diluyendo. Carles Puigdemont. Pasado. Jessica Albiach. Una referente en temas de vivienda en Cataluña. Donald Trump. Un peligro público. Giorgia Meloni. Una cobarde que se disfraza de demócrata. Vito Quiles. Un provocador. Y por último, tu persona, Cristian Soriano. Un enamorado de la política. Cristian, muchas gracias por venir. De verdad es un placer que hayas venido aquí a hablar, a conversar y a traernos tu punto de vista. Estás más que invitado para otras veces y muchas gracias por venir. Es un placer. Gracias a ti, Alex, y mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias. Y nosotros, pues, como os he dicho, ha sido un mes un poco difícil cuadrando porque al final no tenemos este espacio disponible siempre, pero vamos a seguir trayendo gente, políticos, activistas, lo que sea, para que estéis contentos y muchas gracias a todos por ver.